Bienvenidos a nuevo ciclo. En este espacio de cursos y formaciones. Hoy compartimos aromaterapia biológica. Esta es la clase número 3. Comencemos. Aromaterapia en América. La utilización de las plantas medicinales es común en todo el territorio americano, ya sea en fitoterapia, como en aromaterapia. En esta clase, realizaremos un breve recorrido por algunos de los pueblos americanos que utilizaron las plantas como medicina, con mucho respeto, y comprendiendo que en cuanto a la información de los pueblos originarios, siempre hay mucho más por aprender y conocer. Pueblo maya. La cultura maya se refiere a una civilización mesoamericana que se destacó a lo largo de más de 2 milenios, en numerosos aspectos socioculturales como su escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino. El arte, arquitectura, mitología y sus notables sistemas de numeración, así como en astronomía, matemáticas y comprensión de la ecología. Para los mayas, el origen de los males y las enfermedades estaba íntimamente relacionados con los aspectos morales y religiosos. La principal creencia era que éstas provenían del enojo de los dioses. Sin embargo, también se contemplaba la presencia de una entidad llamada malo, que se usaba para dar explicación de las enfermedades más mortales. En la naturaleza, encontraban las soluciones para el bienestar. Principales plantas y derivados utilizados por los mayas. Azahar es un calmante para los que padecen tensión nerviosa y también sirve como diurético. Pomolché, la savia de esta planta, sirve para el tratamiento de granos difíciles y la viruela. Guayaba, las hojas de esta planta, sirven para el tratamiento de la escabiosis o sarna y para bajar de peso. Ciruela, las hojas de este árbol, son usadas para eliminar el sarpullido. Granos de maíz, era una medicina espiritual, ya que era muy importante. También el cabello del maíz, era utilizado para sanar las enfermedades de los riñones. El copal, la resina sacada por decocción de la raíz y corteza, fue utilizada como incienso para los rituales de purificación, sanación espiritual, física y mental. Se sigue utilizando hoy en día por sus descendientes, en las ceremonias y rituales llamadas limpia. Pueblo inca. El imperio incaico fue el mayor imperio en la América precolombina. La religión estuvo constantemente presente en todos los ámbitos de las labores incaicas. En las leyendas de formación del imperio incaico, se percibe una marcada diferencia sexual entre el hombre y la mujer. Eran politeístas. Según la mitología incaica, existían 3 mundos diferentes. El mundo Anampacha. Era mundo celestial y solo las personas justas podían entrar en ella. En este mundo habitaban los dioses Viracocha, Inti, y Mama Quilla, Pachacamac y Mama Cocha. Este mundo es representado por el cóndor, ave ancestral de los Andes. El mundo Caipacha. Es el nombre del mundo terrenal, donde habitan los seres humanos y pasan sus vidas. Este mundo es representado por el puma. El mundo Ucupacha. Es el mundo de abajo o mundo, de los muertos y de los niños no nacidos. Las fuentes, cuevas u otras de las aberturas de la superficie terrestre, eran considerados líneas de comunicación entre el Ucupacha y el Caipacha. Este mundo está representado por la serpiente. La medicina inca buscó tratar los síntomas de la enfermedad, así como también se dedicó a indagar en sus causas, conjugando para ello los aspectos biológicos, pero también psicológicos, de cada paciente. La cultura inca practicó la medicina tradicionalmente basada en el uso de plantas medicinales y rituales de magia, o conjuros energéticos, vinculados al aspecto religioso. Los encargados de ejercerla, fueron distintos herbolarios, curanderos o chamanes, que realizaban limpiezas corporales y espirituales. Los rituales solían involucrar a gran parte de la comunidad, que danzaba y cantaba durante horas, y hasta días, para lograr una sanación. La efectividad de la medicina incaica ha quedado demostrada fundamentalmente por el relato de los primeros colonos españoles que, incluso, difundieron las bondades curativas de las hierbas y raíces medicinales del Inca en toda Europa, estableciendo así las primeras escuelas occidentales para el estudio científico de las plantas. Pueblo Diaguita.
Este nombre fue impuesto por los incas y divulgado luego por los conquistadores españoles, para llamar a un conjunto de pueblos independientes, que hablaban un idioma común, el cacán. Estos pueblos se ubicaban en los actuales noroeste de Argentina, en especial en los valles, calchaquíes y en el norte de Chile. Las comunidades de los diaguitas eran gobernadas por un jefe político y militar, quien, para heredar el cargo, debía demostrar que tenía condiciones para mandar. Cada pueblo tenía un sacerdote chamánico que se encargaba de los ritos, las ceremonias religiosas y la salud de la población. En su religión, la Pachamama es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad. Una divinidad agrícola benigna concebida como la madre, que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. Cada 1 de agosto, se realiza la ceremonia a la Pachamama. Llamaban Ambicamayo al chamán o sacerdote, él era la autoridad encargada de aplicar los castigos dentro de la sociedad. El Ambicamayo era además el médico conocedor de las hierbas medicinales, para curar las heridas o enfermedades. Entendían que cuando la armonía se quebraba en una persona, esto se manifestaba con dolencias físicas, entonces se recurría al chamán. La cura se producía especialmente utilizando plantas medicinales. Pueblo Wichí. Para este pueblo, la salud era la relación libre entre uno mismo con la naturaleza, tanto el malestar como la muerte, integran esa salud. Reconocen la capacidad para curar que tienen algunos integrantes de sus grupos, a los que llaman Hayawo, quienes efectúan sanaciones, preparando el sebil, un alucinógeno de uso ceremonial. Fueron grandes conocedores de plantas medicinales. En la actualidad, una investigadora del CONICET llamada María Eugenia Suárez, comprobó la eficacia de la medicina wichí. Estudió durante 12 años un listado de 115 plantas medicinales que resultan efectivas para tratar 68 enfermedades, como dolores menstruales, trastornos digestivos o respiratorios y problemas de la piel. En la cultura wichí, estas plantas tienen 408 usos medicinales, para tratar 68 síntomas o enfermedades diferentes, es lo que explica la investigadora en su trabajo, publicado por la revista especializada Journal of Ethnoparmacology. Según la cosmovisión wichí, para las enfermedades llamadas verdaderas, como la gripe o el sarampión, hay que hacerse ver por un médico, chamán, curandero, e incluso por un cura, ya que en esos casos, el alma se separa del cuerpo, explicó la investigadora. Pueblo Huarpe. Los huarpes creían en una divinidad central llamada Unucuar. También adoraron al sol, la luna, los ríos, el rayo, los luceros y el planeta Venus. Los primitivos habitantes de San Juan, Argentina, creían que todos los padecimientos o enfermedades de un individuo venían del mundo exterior, de un objeto real o sutil, que había penetrado en el organismo, como parásitos, venenos, alimentos alterados, flechas, insectos, etc. En una investigación del CONICET, llamada Hemos nacido sanando, se aporta el caso de algunas mujeres sanadoras huarpe, que toman una posición activa en la preservación del acervo de saberes tradicionales por vías novedosas, tales como el cultivo de plantas medicinales, o la asimilación a las terapias alternativas. El hechicero, también llamado machi, se encargaba de curar a los enfermos, a través de procedimientos considerados mágicos, en los que utilizaba distintas hierbas, que mezclaba para su uso medicinal. Pueblo guaraní. En Misiones, Argentina, se identificaron más de 500 especies vegetales para el tratamiento de dolencias. El uso doméstico de especies vegetales para el tratamiento de enfermedades fue una práctica habitual durante varios siglos y aún persiste en los diferentes grupos culturales, transmitiéndose de generación en generación. Los guaraníes fueron los primeros productores de yerba mate. Un estudio publicado en la revista PLOS ONE refleja la diversidad de las plantas medicinales y las diferencias en el modo de uso de los recursos locales entre pobladores guaraníes, criollos e inmigrantes polacos. La investigación fue desarrollada en conjunto por científicos de la Universidad de Łódź, en Polonia, el Instituto de Biología Subtropical de Misiones, el Instituto de Botánica del Nordeste y el Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales.
Esta investigación relevó más de 500 especies, en su mayoría nativas, que son utilizadas por los pobladores, para atender distintas dolencias. De acuerdo al relevamiento realizado por los investigadores, existen 54 especies nativas y 25 exóticas que son de uso compartido por las 3 etnias analizadas. Entre ellas, la cangorosa, cuyo nombre científico es Maitenus ilicifolia. La manzanilla, cuyo nombre científico es Matricaria recutita. Estas 2 especies son consideradas las más versátiles, ya que se usan para tratar un mayor número de dolencias cotidianas como tos, fiebre, problemas digestivos y las heridas en la piel. Entre los guaraníes, la especie con más usos es el pipí, cuyo nombre científico es Petiveria alliacea. Entre los criollos la más usada es el llantén, cuyo nombre científico es Plantago australis, y entre los polacos, la más usada es la manzanilla. Los guaraníes, por su parte, tienen una medicina de base chamánica. Esta medicina comprende que la cura no radica solo en la planta, o en el preparado medicinal, sino en la mediación que hace el chamán ante entidades sagradas, en la cual la planta opera como vehículo para que ocurra la sanación. Pueblo calchaquí. Los calchaquíes adoraban al dios del sol. Tenían sacerdotes especiales, llamados magos o hechiceros. Creían en la inmortalidad del alma. Los sacerdotes eran también médicos. Las ceremonias del entierro duraban 8 días y luego se quemaba la casa para impedir el regreso del muerto. La creencia en el más allá se reflejaba en todo un ciclo de ceremonias relacionadas con la muerte, desde el entierro, en posición ritual, hasta la elaboración de sepulturas pircadas. Se acompañaba al muerto con su ajuar funerario. Existen estudios antropológicos de la medicina calchaquí, realizados por Marta Cribos y Amalia Eguía, entre otros. Poderosas propiedades antibióticas tienen las plantas de la puna y los valles calchaquíes. Investigadores de las facultades de Bioquímica y de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires estudian la jarilla y la tola. Plantas utilizadas en esas comunidades por sus propiedades medicinales antibióticas, ya que actúan sobre bacterias patógenas humanas, multiresistentes a antibióticos comerciales. Pueblo mapuche. Este pueblo se caracteriza por el respeto al mundo espiritual, el culto a los espíritus y a los antepasados, llamados pillanes y huangulén. También rendían culto a los espíritus de la naturaleza, llamados ngen, y a la madre tierra, llamada ñuquemapu. Tenían 3 principales ceremonias. El guillatún era una ceremonia de petición y agradecimiento a la divinidad. Duraba un mínimo de 2 días, un máximo de 4 días. Tenía por objeto pedir a los seres espirituales que beneficien al pueblo con lluvias, cosechas abundantes, aumento del ganado y otros favores. Durante la ceremonia se realizaban bailes acompañados de oraciones y se hacían ofrendas. El machitún era una ceremonia que se efectuaba para sanar a alguien enfermo. Para ello intervenía un chamán llamado machi. El machi oraba y cantaba junto al enfermo, hasta entrar en trance. La causa de la enfermedad se debe a maleficios. Para sacar el mal del cuerpo del enfermo, se recetaban hierbas medicinales y otros tratamientos. El Huetripantu es la celebración del Año Nuevo Mapuche. Se realiza en el día de solsticio de invierno, entre el 21 y el 24 de junio. Es un día de reencuentro, de armonización y equilibrio de las relaciones humanas. Una tradición corriente de esta fiesta es bañarse en un río o lago al amanecer. La región de la Araucanía es muy rica en plantas medicinales, lo cual les permitió a los mapuches conocer sus secretos curativos. En sus pequeños huertos nunca faltan el romero, la ruda, el laurel o la melisa. Una de las especies más usadas es el canelo, cuyo nombre científico es Drimys winteri. Este nombre se debe a que fue introducido en Europa por Winter, el médico del pirata inglés Drake. Para los mapuches el canelo o boigue es la especie sagrada, la cual interviene en la mayoría de los ceremoniales. El cocimiento o la maceración de su corteza son empleados en casos de indigestión. También empleados por vía externa, para tratar la sarna y la dermatosis. También se aplica en forma de baños para el abordaje de parálisis y reumatismo. Pueblo comechingón.
Comechingón es la denominación vulgar con la cual se alude a dos etnias originarias de la República Argentina, los Enya y los Camiare. Estos pueblos, a la llegada de los conquistadores españoles, habitaban las sierras pampeanas, de las actuales provincias de Córdoba y San Luis. Los comechingones eran cazadores-recolectores. El monte era y es una de sus riquezas mayores, ya que de él se obtienen múltiples beneficios como frutos, hierbas medicinales y reparo para los animales. Entre las especies que se recolectan, se encuentran el algarrobo, el molle, el piquillín, el chañar, y el coco de la palmera caranday. La espiritualidad del pueblo comechingón se destaca por trascender el materialismo. Sus santuarios eran cerros elevados, manantiales de aguas limpias, grutas y quebradas, en armonía con la naturaleza. Las deidades principales eran el sol y la luna, que se consideraban creadores de todo lo conocido, generadores de luz, alimento y protección. Utilizaban el llamado cuarto de sudar, que eran pequeñas casas semisubterráneas donde tomaban baños de vapor, para purificarse. En la actualidad, son llamados temazcales. Algunos cerros, manantiales y grutas, eran santuarios donde se congregaban a efectuar sus ritos ceremoniales. El cerro en Ongamira, provincia de Córdoba, Argentina, llamado Charalqueta, se utilizaba para dar culto al dios de la alegría y felicidad. Este mismo cerro, luego del legendario suicidio masivo de los nativos, ante su inminente captura por el conquistador, se renombró y hoy se lo llama Colchiqui, dios de la tristeza y fatalidad. El pueblo comechingón practicaba la magia y las danzas rituales, como se advierte en las pinturas rupestres de Cerro Colorado, donde el hechicero hacía uso del fruto de sébil como alucinógeno. Muchas gracias por compartir esta clase. Te esperamos la próxima. Amén. Namaste. Gracias. Suscríbete a nuestro canal. Comparte con amigos, para que todos nos beneficiemos de esta maravillosa herramienta.